Bueno, calculo que Noé ya terminó de explicar lo que yo le había preguntado. ¿Seguimos adelante entonces? Empezamos con el otro paper, con el de CRISPR-Cas. Sí, lo que sí se dejó de grabar, y bueno, no sé si yo puedo reanudar la grabación o... Y ya no sé si intento. Estoy ahora. No, Esta ahora reunión está siendo grabada. Ahí dice que sí. Sí. Ya está grabando. Bueno, entonces volvemos al grupo 1 y vamos ahora al artículo ese de revisión sobre los CRISPR-Cas. Sí, profe, arranco con la pregunta 11. Sí, podés leerla. Considerando los componentes del sistema CRISPR-Cas, ¿cuál de ellos permitió a los investigadores determinar que se trataba de un sistema de defensa bacteriano análogo al sistema inmune adquirido? Bueno, nosotros pusimos que se considera a los espaciadores homólogos. Se sugirió que los espaciadores representan un recuerdo de infecciones pasadas y esta información podría usarse para guiar un mecanismo de defensa. La función de CRISPR-Cas... Espera un minuto, espera. Vamos a compartir la pantalla donde vemos una imagen para que sea más fácil entenderlo. Ahí está. A ver, seguí. La función de CRISPR-Cas como un sistema inmunológico específico se demostró experimentalmente en Streptococcus thermophilus. Se dotó de resistencia a los fagos después de la incorporación de pequeños fragmentos de material genético extraño como espaciadores en los loci CRISPR de la bacteria. Además, se demostró que las proteínas Cas están involucradas en esta inmunidad. Un año después se demostró que se demuestra CRISPR en E. coli por las proteínas Cas y que los ARN pequeños resultantes son necesarios para lograr la inmunidad. ¿Algún comentario? Me parece que está completa la pregunta, ¿no? Noé. La respuesta. Sí, Adri, perdón, estaba entreteniendo la luz, pero sí los escucho. Sí, está bien para mí también. Bien, a ver, entonces pasamos al grupo 2. ¿Cuál era la respuesta de la pregunta 12? Bueno, la voy a leer yo. La pregunta 12 dice, ¿qué función cumplen los ARN guía dentro de este sistema de defensa? ¿Cómo se originan estos ARN guías? Y bueno, pusimos, la transcripción de una matriz CRISPR del líder genera un ARN multiespaciador, que sería un pre-ARN guía, que se procesa en un ARN guía de un solo espaciador con la participación de proteínas Cas. La cascada de ARN guía reconoce al ADN extraño y forma complejos ribonucleoproteicos con Cas3 llamados CRISPR. Este complejo actúa durante la etapa de interferencia, reconociendo y dirigiendo la decisión de secuencias complementarias al espaciador, lo que resulta en la eliminación de moléculas que portan objetivos potenciales. Bien, sí. Perfecto. Hasta ahora se entiende, ¿no? Bien, entonces ahora pasemos al grupo 3, la respuesta 13. Considerando el mecanismo molecular de CRISPR-Cas, ¿en qué etapa intervienen y qué función cumplen los procariotas Cas? ¿Cuántas clases de proteínas Cas existen y qué diferencias hay entre dichas clases? Bueno, nosotros pusimos el sistema inmunológico procariota consta de 3 pasos básicos: adaptación, expresión e interferencia. Las proteínas Cas participan en los 3. En adaptación requiere la integración de fragmentos de ácidos nucleicos de moléculas invasoras. Aquí no solo participan las Cas, sino también las no Cas. En la transcripción de una matriz CRISPR del líder genera un ARN multiespaciado, cRNA, que de un solo espaciador con la participación de dicha proteína. Y en la etapa de interferencia
el complejo CNRNT no se dirige a la adición de secuencias complementarias al espaciador, lo que resulta en la eliminación de moléculas que aportan en las tres clases, 3 y 1. El módulo 2 incluye otras que se desconocen. Esta reunión está siendo grabada. Bien, como vieron, este sistema es la forma de clasificar. Uno puede tomar distintas formas de clasificar de acuerdo a lo que dice el trabajo este. La idea era clasificarlas en las que realizan distintas que se está. Entonces, simplemente era para eso, a eso apuntaba la pregunta, directamente decir, bueno, en general son muchos, ven ahí en el esquema el nombre, Cas, de genes accesorios del CRISPR. Y algunos tienen el rol de endonucleasas y otros no. Entonces, bueno, y algunos son complejos, es decir, son proteínas multiméricas, y otros son no tan complejos. Entonces hay una variedad bastante amplia de estas proteínas Cas, y cada una va a cumplir su rol. Habría unas primeras Cas que cortan estos segmentos virales Cas1, Cas2 y lo introducen, lo aumentan en el lugar correcto de la secuencia CRISPR. Es decir, que los espaciadores estos virales van a estar con otras secuencias que son secuencias bacterianas intercalados. Y estas secuencias bacterianas tienen una forma específica, son cortas y son palindrómicas. Esa característica de ser palindrómicas les da la particularidad y la posibilidad de autocomplementarse. Entonces se generan como pequeñas estructuras secundarias en cada una de estas secuencias. Y eso es la clave un poco para que las Cas después reconozcan estas estructuras de defensa que se van a generar en la célula. Y bueno, todo esto requiere de un proceso. Entonces, primero, no solo es la inclusión de estos genes, de estas secuencias virales únicas como espaciadores en el genoma de la bacteria, sino que después hay que formar las estructuras ya maduras, que es un complejo entre proteínas Cas y ARN que se generan estos CRISPRs. Pero ya en estructuras determinadas que ahí se ven como dice cascade, y hay un fragmento. Bueno, eso sería cada una de estas estructuras ya maduras que van a patrullar la célula, ¿sí? Entonces ahí funcionan otros tipos de Cas, de proteínas accesorias. Ahí están representadas como Cas3, que en general son endonucleasas, son las que están madurando esas secuencias de los CRISPR junto con los espaciadores para que tengan el rol exacto de reconocimiento de un ADN o ARN extraño. Y después ya pasamos a la tercera etapa, que es cuando ya está este mecanismo activo en el citoplasma de la célula, y ahí sí, en cuantito vuelve a entrar un ADN o a veces ARN viral, va a ser reconocido por estas
el sistema inmunológico de la bacteria. Entonces ahí se genera esta complementariedad, esta hibridación, y la Cas corta. Y ahí actuarían las Cas, que son las tijeras moleculares, por ejemplo, Cas9, que acá no está representada. Bueno, en ese esquema sí. Ahí la ven a la Cas9, que está pintada de celeste. Bueno, muy bien. Ahora pasamos al grupo 4, la pregunta 14. ¿Cuál era? La pregunta 14 dice, complejos de ribonucleoproteínas, CRRNP, nombre en qué etapa se forman y en qué etapa actúan, y cuál es el sustrato donde cortan las endonucleasas Cas. Las endonucleasas Cas cortan sobre el material genético invasor. Durante la etapa de interferencia, el complejo CRRNP reconoce y dirige la escisión de secuencias complementarias al espaciador, lo que resulta en la eliminación de moléculas que portan los objetivos potenciales. Los CRRNP se forman durante la segunda etapa, siendo el resultado del ensamble de una... Objetivos especiales, o sea, o sea, no son objetivos, sino serían peligros, ¿sí? O sea, es un peligro potencial para la célula. Sí, peligro potencial. Sí. Los CRRNP se forman durante la segunda etapa, siendo resultado del ensamble de un sRNA maduro con proteínas Cas. Bien. Sí, ¿qué es lo que ven acá? Acá en este esquema me gusta porque está dividido en tres, se ve claramente en cada etapa qué es lo que ocurre. Entonces se forma ese complejo proteico, de proteínas Cas con el fragmento de material nuclear con el inserto ese que viene de los separadores de una invasión anterior de un determinado virus. Entonces está ahí como memoria para poder volver a reconocerlo. Bien, entonces se forma esa estructura compleja. La próxima sería el grupo 5, la pregunta 15. Sí, profe, ahí busco la pregunta. Dice, ¿por qué en la mayoría de las aplicaciones de la tecnología CRISPR en huéspedes heterólogos se utilizó el tipo 2? Es decir, Cas9. Ahora le busco la respuesta. Esto se debe principalmente a que, a diferencia de la clase 1, se requiere una sola proteína para la interferencia y el objetivo se escinde solo una vez en los sitios precisos. Sí, perfecto. O sea, hay muchos de estos sistemas de CRISPR-Cas con distintos accesorios, con distintas proteínas accesorias. Cas9 es uno de los usados. Hay otros que también tienen otras ventajas, entonces también son usados. Cas9 es también el primero así que se aplicó. Bueno, la idea acá era que tengan un panorama de lo que es esta herramienta de edición génica, de dónde surge, y bueno, y ahora es muchas aplicaciones, actualmente mucho se está haciendo, muchos estudios, tanto de científicos, de investigación científica, que se usa como herramienta esta tecnología, como hasta terapia génica. O sea, puede llegar a ser importantísimo en un futuro cercano como terapia génica. Todavía está en una fase muy experimental, pero tiene altas posibilidades. Y bueno, y también actualmente también se hace mucha mejoramiento genético vegetal, por ejemplo. Ya se lo aplica en muchos sistemas para agronomía, en agronomía para producir materiales resistentes y demás.
porque si ustedes piensan que poniendo una guía del gen que ustedes en este sistema ponen, en vez de estar el espaciador del virus, lo suplantan con una secuencia de un gen de interés en una especie determinada, pueden llegar fácilmente a modificar esa secuencia en el organismo que se requiera. Entonces, a partir de ahí, uno se da cuenta del potencial de esta tecnología, hasta para curar cáncer, porque puede hacerse de diseño para cada persona que tenga oncogenes, entonces se puede disparar a ese tipo de secuencias. Entonces, bueno, es infinito. No es tan fácil aplicarlo para medicina, pero yo creo que esto se va a ir perfeccionando y va a ir avanzando. ¿Qué quieren comentar? ¿Algo más? Noé, Nuria. Yo simplemente recordarle a los chicos que no sé si se acordarán del año pasado, uno de los seminarios, no me acuerdo si fue el año pasado o este año, de Fundamentos, a un grupo le tocó la edición de bebés, ¿se acuerdan? De este científico chino que había editado los embriones de unas gemelas o gemelos, no sé si se acuerdan. Sí, eso había sido con CRISPR-Cas. Sí. Él había utilizado CRISPR-Cas para hacer eso. Bueno, era muy polémico el caso, lo discutimos en el seminario de bioética, pero bueno, era para recordarles que habíamos visto esto antes. ¿Sí? No me acuerdo qué grupo le había tocado. Creo que el de Luciana Díaz, ¿puede ser? No, profe, sí me acuerdo, a nosotros nos tocó patentes. A usted les tocó patentes, sí. Sí, pero sí me acuerdo del caso que era para evitar que tengan VIH, creo. Sí, exactamente. Les había hecho una deleción de un gen en el cual el virus contaba con ese gen para poder invadir a los linfocitos, creo que era así. Así que bueno, nosotros el año pasado, o no me acuerdo si fue este año, ya se me confunden las funciones, pero había sido un caso con CRISPR-Cas. ¿Sí? Sí. Y bueno, y desde lo ético justamente es muy controvertido el tema. Sí, es muy controvertido. Porque realmente se superan muchas barreras que antes no existían. Entonces, cada caso... Antes pensarlo era como ciencia ficción, ¿no? Era como pensar en poder entrar a la célula y cortar un fragmento específico. Sí. El ADN era como estar adentro pensar en una película, ¿viste? Esas películas que uno veía y decía, ay, algún día se logrará hacer esto, y bueno, con este sistema... Fíjense qué buen ejemplo es para que la ciencia en general, en realidad la ciencia se hace sin ningún objetivo particular a veces, se descubren cosas fortuitamente que terminan siendo importantísimas con el tiempo, ¿no? O sea, los grandes descubrimientos en general son así, por casualidad. Este es un descubrimiento por casualidad, que se empezaron a ver estas formaciones rarísimas. ¿Y qué son estas formaciones? Bueno, y en los años 80 empezaron ya a ver que les llamaba la atención y bueno, fueron descifrando los investigadores, vieron al Mojica, que es el que primero los describe, pero bueno, no se tenía idea para qué servían y eso llevó años. Bueno, por eso la ciencia avanza y progresa sobre lo que ya se hizo antes, o sea, ningún experimento, ningún descubrimiento se hace solamente en un grupo y punto, no. Todos los investigadores, todos los científicos en el mundo hacen aportes para que un determinado tema progrese y se pueda desarrollar. Este es un caso muy particular de eso. Era tan controvertido estos papers cuando empezaron a decir que esto era el sistema inmunológico de las bacterias que no lo podían publicar los investigadores, porque no se lo aceptaban, porque decían, no, ¿qué va a ser? O sea, tuvieron problemas para publicar estos papers y miren lo que resultó.
Y bueno, así va avanzando la ciencia, el conocimiento. A ver si puedo prender mi cámara. No se me va Justo todo. ahora no estaba, pero me estaba fijando, era de Luz Málaga y creo que era Gastón también. Ah. Que habían expuesto lo del seminario del cuatripasado. Estaba muy bueno. Sí. Bueno, si quieren bueno, y esto es recordar el presente ya, ¿no? O sea, siguen ahí. Sí, está bueno. Es el presente, es decir, que nosotros tenemos que lidiar con estas cuestiones, ya sea que no nos guste, que estemos a favor o en contra, la tecnología está y bueno, hay que usarla bien. Eso de empezar a seleccionar genes en los bebés y todo ya me parece excesivo, pero si es para una causa médica, el uso que se le da. Creo que con la cámara se te corta un poquito, Adri. Sí, se le tilda. A ver, esperemos a ver si logra conectar. La grabación se ha detenido. Ah, sí, ahí se le fue internet a la profe. Bueno, yo creo que ya estamos cerrando. No sé si esperamos que Adri entre para despedirse. A ver, ahora le pregunto si puede entrar o si no salimos, ¿sabes? Que es conveniente. Sí, sí, sí. No sé bien qué toca la semana que viene. Me voy a fijar en el cronograma mientras vos le escribís a Adri. La semana que viene toca aplicaciones de proteínas recombinantes. Supongo que la guía, como siempre, estará entre el lunes y el martes disponible. Recuerden que hasta el lunes pueden entregar esta guía. Y sí, como decía Adri, después queda, eso es el 4 de junio, aplicaciones de proteínas recombinantes. 11 de junio hay trabajo práctico de bioinformática y ya el 18 de junio tenemos una clase sobre la preparación para el seminario final, ¿sí? O sea que ya estamos realmente a dos, nos quedan esas dos clases y después ya una última clase de preparación del seminario final. Después hay un examen, coloquio integrador, que sería como el segundo parcial, el 25 de junio, y ya el 2 de julio dan los seminarios ustedes y ya terminamos la materia. Ya queda muy poquito para terminar. Dice la profe que cerremos nomás, así que... Bueno, chicos, terminamos temprano. Prende la cámara que Lulu está tranquilo. Bueno, chicos, buen fin de semana y gracias. No sé si tienen alguna duda y si no, ya nos vemos la semana que viene en la clase que viene, ¿sí?